De esta manera, eh, de una molécula de ADN única se obtienen dos más que son las réplicas de la primera y la última. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarios del ADN original, al separarse, sirven de molde, cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada una de la doble hélice contiene una de las cadenas de ADN original. Gracias a la complementación entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas, el ADN tiene una importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a una célula hija, y es la base de la herencia del material genético. Eh, el, Aquí está un mecanismo y proceso general, el cual es la molécula del ADN se abre como una cremallera por la ruptura de los puentes de hidrógeno. Entre las bases complementarias. En puntos determinados, las proteínas iniciadoras, que es donde inicia la replicación, reconocen las secuencias de los nucleótidos específicos en esos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán la separación de las dos hebras de ADN, formándose una horquilla de replicación. Un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación, formando un llamado complejo de replicación. Perdón. Y algunos de los factores que intervienen en el mecanismo serían la topoisomerasa, que relaja la tensión provocada en el superenrollamiento del ADN al momento que se abren las dos hebras. Después está la helicasa que rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice. También están las proteínas SSB, que estabilizan las cadenas abiertas y las mantienen separadas una de las otras. El cebador, fragmentos de ARN que se unen a la cadena molde por puentes de hidrógeno para que el ADN polimerasa 3 reconozca dónde debe unirse para añadir nuevos nucleótidos. El ADN polimerasa 1 reemplaza los cebadores de ARN por nucleótidos de ADN. Y el ADN polimerasa 2 interviene en la corrección de errores. Eh, el ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki, y el proceso se puede dividir en tres fases, que son la iniciación, la elongación y la terminación. Después está el ciclo celular. El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa llamada interfase, y durante este tiempo crece, duplica sus cromosomas y se prepara para la división celular. Una vez terminada la etapa de la interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. Las células que están resultantes son llamadas células hijas, que empiezan sus respectivas etapas en la interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. Eh, el ciclo celular tiene distintas fases, como ya lo dije, que está una en la interfase, que en la interfase todavía se divide en otras, el cual son la G1, la S y la G2, en el cual la fase G1 es aquella en la que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo, tiene que entrar a la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN, y una vez se dispone del ADN duplicado, hay una dotación extra
completa del material genético. Después de esto, la célula entra en la fase G2 cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso, el cual aquí está que dice la mitosis, que la mitosis, la célula reparte las dos copias de material genético entre sus dos células hijas. Y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de las células hijas que resultan. Después está la genética mendeliana, que es la parte de la genética que sigue la metodología que ideó Gregor Mendel. Se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente. Gregor llevó a cabo miles de cruces entre distintas variedades de guisantes. Explicó que sus resultados describiendo las dos leyes de la herencia genética que introdujeron la idea de los rasgos dominantes, los que conocemos ahora como rasgos dominantes, y los recesivos. Eh, También vimos lo que fue el árbol genealógico, que pues es una definición, puede ser una representación gráfica con datos de nuestra historia familiar, en el que plasmamos una forma organizada y sistemática las relaciones entre los parientes que nos unen como familia. Aquí están unos trabajos que hicimos que era hacer mi propio árbol genealógico o pedigrí, el cual aquí está en la parte materna que mis dos abuelos ya murieron, en la parte paterna que mi abuelo ya murió. Después están los hermanos de mi papá, que son cuatro hermanos y tres hijas, tres mujeres. Y en la parte de mi mamá, que son una hermana y dos hermanos varones. Y que nos tuvieron a mí y a mi hermana, que nació primero, y al último yo. Eh, y después está otro trabajo que hicimos, que fue la extracción de ADN con un método casero, en el cual se utilizaron, como dice el título, que puros materiales caseros, los cuales fueron, como se ve aquí en una foto, un detergente, un sal, alcohol frío, varios vasos, gasas, y lo más importante que es el plátano, que es del que vamos a obtener el ADN. El proceso pues es corto, pero aquí se ve una foto del medio, casi del medio, que ya se ve todo revuelto, que es machacar el plátano junto con agua y después agregarle sal, un poco de detergente y el alcohol frío. Y con esto obtuvimos una mucosidad blanca, blanquecina, que esto representa lo que es el ADN. Con esto pudimos aprender que los plátanos contienen ADN porque todos los seres vivos contenemos cierta información genética, incluyendo todas las plantas, las frutas, vegetales, y el cual nos dice cómo lo conforman a cada organismo y lo que los hace únicos, incluidos los plátanos. También pudimos concluir que el detergente, pudimos concluir cómo se relacionan todos los elementos que se utilizaban en este experimento, como el detergente, el alcohol y la sal, el cual que el detergente se utiliza en esta técnica para que se puedan romper las membranas celulares para que para que pueda salir todo el material genético. La sal de mesa funciona para atraer los iones con carga negativa del ADN, y el alcohol permite separar el ADN de otros componentes, los cuales se quedan en la disolución acuosa. El resultado final que me dio en mi caso no fue del todo bueno
o a mi punto de vista se necesitaría algún microscopio o sí, algún microscopio para poder visualizar mejor lo que es el ADN, que es la mucosidad esta. Pero me pareció un muy buen trabajo y muy interesante. En conclusión, pudimos observar muchas y aprender muchos términos que ya llevamos durante varios años, pero fue bueno volverlo a recordar. Y aunque no parezca, sí, sí aprendí mucho, porque no parece porque estoy haciendo este video, ¿verdad? Pero sí aprendí mucho y me gustó mucho como llevamos la materia hasta ahorita. Gracias por su atención y que tengan buen día.